Y justo para que nos hable de esto, nos enlazamos vía Zoom con nuestro muy querido amigo y colaborador de la saga, consultor en políticas públicas y seguridad, David Saucedo. Mi querido David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti, tu auditorio, a tus órdenes. Oye, terrible esto, ¿no? Cada vez más jóvenes arrestados vinculados al crimen organizado, David. Sí, de hecho tuve la oportunidad de platicar con Daniela, que generó este reportaje muy penetrante, muy completo en el periódico El Universal. Me parece que desde hace tiempo los grupos del narcotráfico, justamente por estas guerras de cárteles y esta disputa de territorios, han migrado del reclutamiento voluntario a lo que tú bien señalas como el reclutamiento forzado, es decir, jóvenes que son incorporados a la actividad criminal. Por todas las causales que tú mencionas, se les paga menos, son inimputables de delitos, pueden salir rápido, en ocasiones se les paga con droga, debido a que hay en México Vaya. una situación de crisis económica. Hay muchas familias con hogares fracturados o incompletos, en donde estas familias disfuncionales, los jóvenes lamentablemente son reclutados. Y ya hay en algunos estados del país incluso una tradición, la transición de muchos jóvenes, niños y jóvenes, de la primaria a la secundaria y de la secundaria a formar parte de un grupo criminal. Forma parte de la historia de vida que han tenido sus padres, sus hermanos, sus primos, sus vecinos, sus amigos. Entonces, tenemos generaciones completas ya marcadas por el narco en ciertas entidades del país. Oye, David, esto habla mucho del abandono, ¿no? De las juventudes, de cómo se ha roto todo el tejido social, ¿no? Que era algo que con lo que López Obrador había prometido terminar. Incluso distintos presidentes del país, Peña Nieto, Andrés Manuel, decían que la esencia del mexicano era impedía la penetración del consumo de drogas ilícitas. E incluso yo conozco algunos sociólogos que también afirman lo mismo. Me parece que no es el caso. Es un tema de economía de mercado, no es un tema cultural, es un tema de economía de mercado, es un tema de disponibilidad de drogas ilícitas. Esta tiene que ver también con la necesidad de los cárteles de la droga de obtener recursos rápidos para pagar gasto corriente. Los cárteles tienen que pagar a nómina, tienen que pagar proveeduría, tienen que pagar sobornos. Y para poder hacerse de recursos rápidos, vender en los Estados Unidos es lo más rentable, pero o sea, llegar un cargamento desde Chiapas hasta Nueva York, pues lleva tiempo. Y poder obtener los recursos, que normalmente es dinero en efectivo, es tardado también. Y para poder pagar este gasto corriente, un gasto de caja que tienen fijo, los cárteles empiezan a comercializar drogas ilícitas. En el viejo sistema autoritario priista, este era un intercambio que había entre los gobiernos del PRI y los cárteles de la droga. A cambio de no obstaculizar el trasiego a los Estados Unidos, el compromiso de los narcos mexicanos era no vender drogas en México. Entonces México siempre tuvo un problema de alcoholismo, por ejemplo, pero el consumo de drogas era muy limitado porque había un acuerdo entre los cárteles y el gobierno de México. Todos esos viejos pactos ya no existen, son los pactos a los que llegaron personajes oscuros de la política mexicana en su momento, como Miguel Nazararo, el Negro Durazo, Fernando Gutiérrez Barrios, incluso un abogado que por aquí circula, que se ha convertido en bestseller, no voy a decir su nombre, pero tú conoces bien. Todo el mundo lo conocemos bien. Ujú. Que fue un alto funcionario en el sexenio de Carlos Salinas. Ese tipo de personajes que llegaron a pactos con grupos del crimen organizado, que eran en esa época funcionales. Había acuerdos evidentemente con los cárteles, pero se limitaba el consumo de drogas ilícitas en México. Esa etapa oscura de la historia de México, que muchos ahora anhelamos, porque aunque había pactos debajo de la mesa, no había estos niveles de violencia homicida que estamos presenciando. Oye, David, eso por un lado, ¿no? Pero también hay estudios muy interesantes que revelan, sí, por un lado, esto que retrata esta colega periodista, de cada vez más jóvenes arrestados por su vínculo con el crimen organizado, con el Ujú. narcotráfico, pero también estudios que revelan que cada vez el consumo de alcohol y de drogas se da Mm. entre jóvenes más jóvenes, ¿no? Sí. Empiezan a consumir más y más jóvenes.
Sí, sí, a edades más tempranas. a edades Los, más na- tempranas. Sí, no tenemos los resultados de la última encuesta nacional de consumo de drogas. Ya se levantó la encuesta desde el año pasado, pero los resultados no los han dado a conocer. Los tiene, entiendo, la Secretaría de Salud y también la comisión respectiva, pero no la CONADIC, pero no han dado a conocer estos datos. Intuyo lo que todo mundo sabemos por medio de las organizaciones no gubernamentales dedicada a la atención de jóvenes con adicciones, que hay lo que tú mencionas, un incremento. Antes el consumo de drogas estaba focalizado sobre todo entre hombres, ahora tenemos una mixtura, hombres y mujeres. Antes el consumo de edad era de 17, 18 años hacia arriba y ahora tenemos consumos incluso de 10 años, de niños de 10 años que empiezan con el consumo de drogas ilícitas. A pesar de que hubo un intento del gobierno federal de negar el consumo y la producción de fentanilo, ya también tenemos en las calles de la Ciudad de México, en las zonas metropolitanas, Monterrey, Guadalajara, ciudades fronterizas, Tijuana, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, el consumo de fentanilo mezclado con otras sustancias, porque el fentanilo da mayor poder alucinógeno y genera mayor adicción más rápidamente. Entonces sí tenemos una transformación del patrón de consumo de drogas en México, pero no tenemos la radiografía completa porque no han soltado los resultados de la encuesta. Intuyo que tampoco los van a soltar en lo que resta del año. Pero cada vez más cerca de los jóvenes, cada vez consumiendo a más temprana edad, ¿no? Esto es muy desesperanzador, David. Sí, México ya está en el top de consumo de los países de habla hispana, de América Latina. Seguimos estando muy por debajo si lo consideramos con el patrón de consumo europeo o de los Estados Unidos, pero ya estamos en el pico alto. Antes lo tenía Brasil, algunas ciudades, Sao Paulo, Brasilia, eh, tenían este top de consumo, pero ahora es México el que está, de acuerdo con todos los indicadores, sobre todo los de la ONU, en el top de consumo de todo tipo de drogas, porque aquí por México pasa todo. Pasa la cocaína colombiana, pasa el fentanilo del oriente, las drogas de diseño que se fabrican aquí en México, lo mismo que la marihuana de manera ancestral. Es decir, por ser la puerta de entrada hacia los Estados Unidos, aquí nos llega de todo. Y por un lado, David, esto que tú decías, ¿no? Y que comentábamos, por un lado el reclutamiento forzado de los jóvenes, pero por otro lado también esta necesidad eh, de, pues, de una vida mejor o de un ingreso mejor, pero también de identidad y de pertenencia, que el crimen organizado ha hecho muy bien para penetrar en los jóvenes. Sí, y el crimen organizado hace su tarea. eh, paga a cantantes, actores, grupos musicales para la composición de melodías que enaltecen la vida criminal, la famosa narcocultura. El día de hoy empezaron a circular imágenes del estado de Veracruz en distintos municipios en donde no ha llegado el Estado a proporcionar respaldo, apoyo a la población debido a las inundaciones. El cártel Jalisco empieza a repartir despensas, tal y como lo hace en fechas clave en distintas zonas de su vasto narcoimperio. El 10 de mayo, el 30 de abril, Día de Reyes, en Navidad. Incluso en zonas de Jalisco o de Michoacán reparten cenas navideñas. Lo que hace el cártel Jalisco es crear una base social de apoyo ante la ausencia de la autoridad que por distintas circunstancias no ha podido atender, no ha llegado la ayuda de los reclamos que recibió la presidenta Claudia Sheinbaum el fin de semana, pues es patente que los grupos criminales aprovechan esa área de oportunidad, dando medicinas, despensas, agua embotellada, incluso dando dinero en efectivo para que la población pueda atender sus necesidades básicas. De igual manera, la narcocultura, la difusión de todos estos géneros musicales que enaltecen la vida delictiva. El crimen organizado sí llena esos vacíos que deja el Estado. Algo que había algunas dependencias, creo que algunas primeras damas sí se esforzaron en su momento para dotar de presupuesto al DIF, que era una especie de dique de contención para evitar la desintegración familiar en ciertas regiones del país. Después el DIF, sobre todo en la época de Andrés Manuel López Obrador, fue reemplazado por los programas sociales federales Ujú. con tinte electoral,
la propia esposa del presidente Andrés Manuel, expresidente Andrés Manuel, ella misma declinó estar al frente del DIF, lo que en su momento también hizo la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia, y la ausencia de las primeras damas al frente del DIF sí tuvo como consecuencia una reducción importante del presupuesto para dicha dependencia. Claro, porque no le dan mucho presupuesto al DIF, pero hacen un trabajo increíble, la verdad, ¿eh? Se ocupan de lo que nadie Sí. se ocupa. Sí, tienen programas, en mi opinión, que superan incluso los estándares y las métricas de algunos programas, incluso internacionales, de atención a grupos vulnerables. Lo que le hace falta es presupuesto. Es presupuesto, mayor cobertura, profesionalizar obviamente algunas áreas, pero creo que tendríamos que recuperar a aquellas instituciones que probadamente dieron resultados. No todo lo que se hizo en la época del PRI estuvo mal, pero en este ánimo de la 4T, de en lugar de sanar el brazo que está herido, es Ujú. amputarlo. Entonces, bueno, a lo mejor sí habría que amputar algunas cosas, pero no esas. En este caso me parece que habría que mejorar, depurar, auditar, transparentar, pero no amputar. Y en este caso me parece que los gobiernos de Morena lo que han hecho es sí generar programas sociales, pero de alta rentabilidad para segmentos de la población que votan. Los segmentos de la población que no votan, pues prácticamente están Claro, desatendidos. claro. Es la técnica del machete, que no la del bisturí, ¿no? Oye, Y me David, parece que esa seguirá siendo la tónica. sí. Tú hace no mucho hablaste de los crímenes del narcotráfico contra influencers, que en su mayoría también pues son jóvenes. Yo no sé si esto de alguna manera también se relaciona con esto de lo que estamos hablando y esto que estamos viendo, ¿no? Porque son figuras de pues de estas plataformas en donde pues, los jóvenes tienen mucho éxito y que eh, se identifican los jóvenes con ellos, ¿no? Sí, por supuesto, algunos influencers han sido blanco del crimen organizado porque realizan una labor periodística, no son propiamente periodistas, no tienen tu trayectoria, por ejemplo, pero son jóvenes que se dedican a reportear lo Ujú. que encuentran en su día a día y lo que sus propios seguidores les van indicando. En ocasiones los cárteles quieren dictar línea editorial y los influencers en ocasiones tienen audiencias que superan a los medios de Sí, comunicación claro. formales. Sí. De ahí que la vinculación entre grupos criminales e influencers se da de manera orgánica y en automático se ponen en la mira de grupos del narcotráfico que son rivales del grupo del narcotráfico que recluta a un influencer. En ocasiones, los influencers también se vinculan como prestanombres para el blanqueo de capitales. Al monetizar algunas actividades, reportan a Hacienda otros ingresos distintos a los que realmente obtienen y lavan dinero. Hay varios influencers que están en esta situación. Incluso algunos narcotraficantes quieren tener una especie de vida de influencers, sobre todo los narco-juniors. Ujú. Tener vida en redes sociales, mostrar su modelo, su estilo de vida como un modelo a seguir para sus jóvenes, para los jóvenes que son seguidores de figuras del narcotráfico. Y está el caso último, más lamentable, que son de jóvenes influencers que se vinculan de manera personal con líderes del narco. Y todo esto en automático da como consecuencia que de 2 años para acá haya un número creciente de influencers que son asesinados por las balas de narcotráfico. Sí, sin duda, pero los usan de propaganda, ¿no? Justamente, y otra vez eso lo hace muy bien el crimen organizado. Incluso antes que los partidos políticos o que los gobiernos, los narcotraficantes se dieron cuenta de la capacidad y alcance que tenían los influencers. Y hay algunos influencers que ya tenían fama por su actividad de generación de contenido, pero ya también narcoinfluencers, es decir, influencers que fueron financiados de principio a fin por los propios narcotraficantes. Sí. Oye, y que acaban, como hemos visto que han acabado, algunos muertos, ¿no? O amenazados de muerte. Hace poco hubo un conflicto diplomático con Colombia justamente por el lamentable asesinato de dos músicos que también eran influencers muy conocidos en En Colombia. Colombia. Cuando ocurrió este episodio, sí, de inmediato algunos medios colombianos con los que tengo el gusto de estar en contacto me pidieron datos. Yo ni siquiera estaba enterado acerca del hecho hasta que la presidenta lo mencionó en la conferencia mañanera a raíz de las presiones de Del Gustavo Petro presidente, en sí. X. Entonces, bueno, se generó un conflicto allí, incluso Gustavo Petro tuvo comentarios un poco agresivos en contra del gobierno
mexicano y en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero él se montó en esta ola de indignación que había en Colombia frente al lamentable asesinato de dos figuras muy conocidas de la música y del ambiente de las redes sociales allá en Colombia, pero es un hecho, me pesa decirlo, que hay un vínculo creciente entre los grupos del narcotráfico y los influencers. Sin duda. Oye, hace días que la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó su primer informe de gobierno y dijo que uno de los momentos más duros y dolorosos de su vida, sin duda, había sido el asesinato de pues de dos de sus colaboradores más cercanos, ¿no? Colaboradores y amigos también, ¿no? Personales de la jefa de gobierno. ¿Qué se sabe de ese caso, David? Y cómo ves la inseguridad o el control de la inseguridad en la Ciudad de México? Hay avance en las líneas de investigación, sin embargo, las autoridades tomaron la decisión de, como se dice en el argot, dejar que el tema se enfríe. Es decir, separar el resultado final de la investigación del hecho mismo, porque sí generó una conmoción, no solo en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en su equipo cercano, sino en la ciudad en su conjunto. Fue un tema que se hizo viral, la percepción en la ciudadanía de que si a dos cercanos colaboradores de la jefa de gobierno les pasaba esto, esto les podía suceder a cualquier otra persona. Entiendo que la determinación que tomaron las autoridades fue dejar en reserva todavía el avance, los avances de la investigación. Ya hay la detención de algunas personas, no está la detención todavía de los autores intelectuales, e incluso yo mismo no tengo el conocimiento del detalle del resultado de la investigación, únicamente sé que decidieron encapsularla para liberar la información en fechas que ellos conocen bien. Hay épocas en las que se pueden dar a conocer datos para que queden, no sean absorbidos por la opinión pública o no generen una reacción. ¿A qué fechas me refiero? Pues ahorita estamos muy cerca de las fechas de las fiestas decembrinas. Yo doy casi por un hecho que siguiendo el patrón de manejo de crisis que tiene el gobierno de la ciudad, que ya todo el mundo lo sabemos, el caminito, lo que hacen es soltar al avance de la investigación ya en fiestas decembrinas a efectos de que pase desapercibido. Mm. Eh, de igual manera, el próximo año, con el Mundial, seguramente harán algo similar. Es decir, lo que tenemos es, en concreto, que el crimen fue realizado por integrantes, grupos del narcotráfico en México, que quisieron mandar un mensaje muy contundente a las autoridades capitalinas. Las autoridades y federales tomaron decisiones al respecto, se replegaron en el combate de un grupo criminal y eso es, grosso modo, lo poco que sabemos al respecto. Sí, y de la lucha contra la violencia en la Ciudad de México, ayer apenas mataron a un abogado, ya murió lamentablemente, ya se informó que ya murió, había sido trasladado al hospital, pero pues un balazo en la cabeza, David, un joven abogado, ¿no? Sí, en el video que está ya a disponibilidad de las autoridades, yo apenas estaba revisando eso, no sé si ya lo hicieron circular, la imagen es terrible, es un joven que se acerca al abogado en la ciudad judicial y le dispara a quemarropa. Evidentemente no se trató de un intento de asalto, de robar su vehículo, no fue un intento de robar su cartera, su reloj, alguna posesión que tuviera. Se acerca, hace las detonaciones otro un elemento de policía de la ciudad judicial le detiene, logra aprenderlo. Sí, evidentemente se trata de, tal como dijeron las autoridades, de un ataque directo en contra de este abogado que además era conocido por los medios de comunicación debido a que había encabezado la defensoría de personajes disímbolos, desde Billy Álvarez, el expresidente de la cooperativa Cruz Azul, frente al tema de acusaciones de desvío de recursos y fraude, hasta personajes del ambiente artístico de la farándula como Sebastián Rulli, un actor, entiendo que está todavía en el top 10 de los actores de Televisa, Salvador Carmona, una figura del deporte de alto rendimiento, y David Peñalosa, un fundador y dueño de Pinfra, una de las empresas constructoras más y carreteras más de construcción de carreteras más grandes del país. Hay algunas versiones redes sociales no confirmadas de que era un abogado que también representaba los intereses de integrantes de la élite política, pero de eso en particular no tengo datos que me permitan aseverarlo. Se trata de una figura destacada, un hombre joven de hecho, destacado él,
No sabemos exactamente qué sucedió, las autoridades apenas están dando el parte, pero sí hay un patrón de ataque. Desde hace 2 años aproximadamente se ha incrementado el número de abogados que son víctimas de este tipo de asesinatos violentos, y cuando finalmente se avanza en la investigación y cuando ocasionalmente tenemos acceso a los datos de la autoría intelectual, normalmente se trata de casos en donde había disputas de cifras millonarias, de juicios que tenían que ver con transferencias de dominio y cosas muy importantes Mm, desde el punto de vista económico. De este caso en particular, no tengo más datos que los que te acabo de comentar. Esperemos que las autoridades rápidamente puedan dar un avance en la investigación, aunque realmente lo dudo. sí. Oye, y del huachicol y el huachicol fiscal, ¿es el misma técnica de control de crisis, dejar que se vaya pagando, enfriando el tema, David? Porque más no hemos sabido. Creo que aquí hay un catalizador, un elemento que sale fuera de la lógica de las autoridades. Yo coincido con tu apreciación. Las autoridades preferirían no dar avances de nada hasta que encuentren un momento propicio para ello. Pero existe la presión de Washington, la presión americana, para avanzar en la desarticulación de esta red que existe en varios puertos de México, administrados por la Marina, en donde se descubrió no solo una permisividad para el eh, contrabando de combustible, el huachicol fiscal, sino también para permitir el acceso de contenedores con precursores químicos para la producción de fentanilo. Entonces, entiendo que por presión de los Estados Unidos se están revisando los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Guaymas en Sonora, Huatulco en Oaxaca. Es decir, creo que en este caso, pero sobre todo por presión de los Estados Unidos, sí habrá alguna información, pero ya lejos del esquema de manejo de crisis que normalmente despliegan las autoridades. Ya. ¿Tú tienes más información al respecto del huachicol fiscal, las investigaciones? Nada más que se está avanzando hacia el puerto de Manzanillo, hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde también, es decir, todo esto que vimos en Tampico, en Altamira, en Tamaulipas, parece que también ocurrió en otros puertos del Pacífico. De hecho, en el puerto de Manzanillo, en el cual estuve hace poco, se dio el reemplazo del titular de Acipona, la administración del sistema portuario de Manzanillo. De hecho, de Manzanillo es uno de los marinos que murió en una práctica de tiro. Tú recordarás que por ahí las autoridades dieron a conocer que debido a una práctica de tiro, a un accidente, Sí, había claro. fallecido un integrante de la Marina. Pues era el director del puerto de Manzanillo. Y Imagínate. actualmente el nuevo director acaba de llegar, tiene cosa de 3 meses que arribó con un equipo completamente nuevo. Esto en virtud de que había denuncias en contra del anterior director también de la Marina. Es decir, antes de que ocurriera esto de Altamira y del puerto de Tampico, en Tamaulipas, ya había una serie de enroques en los puertos del Pacífico debido a irregularidades. Ya. Pues David, te agradezco mucho. Tú sigues en Guanajuato. Sí, por aquí vamos a andar hasta por ahí del... Ah, no, mañana tengo por ahí una reunión en Ciudad de México, pero regresamos a Guanajuato rápidamente. Ah, pues a ver si nos vemos. Nosotros vamos a estar transmitiendo desde ahí el próximo viernes. A ver si nos vemos por ahí y platicamos más ampliamente también de lo que se está haciendo en materia de seguridad allá, ¿no? Esto es a propósito del Cervantino, pero bueno, siempre será un gusto verte y platicar contigo, David. A mí también por ahí tengo boletos para algunos eventos el viernes, ahí nos vemos. Órale, ya vas. Gracias, David. Nos vemos. Gracias, un abrazo. Pues sí, justamente es que no podemos dejar de hablar del huachicol, ni del huachicol fiscal, ¿no? Y sobre este tema, el periodista Ramón Alberto Garza García, de Código Magenta, él ha estado publicando una serie de reportajes en los que él afirma que Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, es el gran artífice de la red de huachicol fiscal que creció desde el gobierno en el sexenio pasado. A mí me parece muy grave esta acusación. Está señalando pues al hijo del